Hola, Buenas tardes, doctora. Buenas ¿qué tal? tardes. Hola, buenas Buenas tardes, tardes. profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo se preparan? ¿Eh? ¿Cómo se preparan ya? Ahí vamos, de Eh, a poco, con miedo. Bueno, eso normal, pero oral es mejor, es mucho mejor, ¿o no? Es mucho mejor, ya está pedida el aula virtual. Profe, ¿habrá Así alguna que, posibilidad sí. de que nosotros podamos empezar con algún tema para estar más tranqui, no tan nerviosos? Lo que pasa es que se le va a preguntar todo. Entonces, bueno, yo no tendría inconveniente, pero te voy a cortar enseguida, seguro. Eh, pero sí, si eso te da a vos mayor seguridad, la idea es que ustedes estén bien. Yo tengo esa modalidad, que ustedes, si les va bien o les va mal, ustedes mismos se den cuenta que por qué les va bien o les va mal. O sea que si eso les da seguridad, yo no tengo problema. Pero sí les digo que la indicación es tomar todo, que tiene que estar agotado. Lo único que ustedes saben no entra es violencia, para poder estudiarlo adecuadamente, siendo un tema tan importante en este momento. Em, pero después lo demás tiene que estar todo. Eh, pero bueno, así como me ven, así soy, tomando también, ¿no? Con la seriedad que tiene que tener de un lado y del otro, pero también con muchísima tranquilidad. La idea es que ojalá pruebe todo el mundo. No hay, se van a sentir cómodos, quiero decir. Para mí siempre es mucho mejor bueno, a mí me encanta lo presencial, pero bueno, en estas circunstancias la oralidad. ¿Eh? Ahora vamos a hacer como una especie de muy concreto, de cosas de que a ustedes les sirva para el examen. Después creo que hay 2 días, ¿no?, de preguntas que pueden consultar, que ya están fijadas, me parece, que se les va a comunicar, si no. Y conmigo tienen la llave de que les di desde el primer momento, de comunicarse a través del mail si no alcanzara con lo que ya está dispuesto por la facultad y por la titular. Así que va a andar todo bien. Es muy largo, familia, es muy largo y es muy hermosa para mí, pero tiene como muchas cosas que uno tiende, en la medida que van pasando los días, tiende como a decir, va, familia, como que es tan fácil, y después cuando te lo pones a estudiar para el examen te das cuenta que no, porque es el derecho que atraviesa todo el derecho. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la afiliación. Yo sé que ustedes tuvieron el viernes, ¿no? Les dejó la clase grabada Casal de parentesco que le faltaba, o creo que hay otra de responsabilidad parental, y tienen una de parentesco que ustedes reclamaban, eso me dijeron, ¿no? Bueno, entonces conmigo hoy vamos a hacer una mirada de filiación y de las acciones de filiación, que mi consejo es encontrar el nudo del porqué, ¿no?, de la afiliación, y después tener mucho código encima en relación a los requisitos y a lo que se establece en cada una de las acciones. Ahora es mucho más fácil, no está tan complicado como ha sido la evolución de las acciones de filiación a lo largo del tiempo, que fueron como muy complicadas en la medida en que no se iban abriendo los vínculos familiares. Entonces eso es lo que tiene, pero ahora está todo simplificado en los tiempos, en la prueba, o sea, muchísima más claridad y no les va a resultar difícil.
Vamos a hacer un repasito desde el 558 al 593 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es lo que a ustedes les va a ser útil para poder enmarcar todo lo que han aprendido sobre filiación e incluso lo que se les ha dado de jurisprudencia y de doctrina. Habíamos dicho en la clase anterior ya que la afiliación no tiene una definición específica en el Código Civil y Comercial, pero que podemos decir que es el vínculo jurídico que está determinado por la procreación entre les progenitores y los hijos serían. También hay una definición que es como yo les comentaba en la clase anterior, que es la que tiene la postura más conservadora, que es de esta relación estrictamente biológica tradicional, y los casos de los filiatorios donde se emplaza el vínculo parental. Entonces, desde esa definición tenemos que las fuentes de la filiación, ¿cuáles eran? ¿Recuerdan? Por naturaleza, o sea, el acto procreacional, por las técnicas de reproducción humana asistida, que es la voluntad procreacional, donde ahí prima la voluntad procreacional y por lo tanto el consentimiento, y la adopción filiatoria a través de una sentencia judicial. De la adopción, yo quisiera mezclarles también con la realidad. De la adopción pueden surgir eventuales acciones de filiación. Yo les voy a contar algún caso que he tenido y cómo se trata después dentro de un proceso filiatorio. Pero para seguir el orden, vamos a seguir repasando, y entonces lo que ustedes han visto son los distintos tipos de filiación, que no podemos ahora tener una ida y vuelta con ustedes, pero que es el legal, el social, o sea, cuando la filiación era absolutamente ligada a lo que establecía la norma y a la forma en que se obtenía la filiación, la adoptiva, la biológica y la social biológica, porque hay un elemento que es el socioafectivo que se empezó a tener en cuenta en términos filiatorios, que ahora vamos a ver cuándo y por qué, ¿no? Entonces, todas, una vez obtenido el estado filiatorio, todos tienen los mismos efectos. Por eso se habla del principio de igualdad y de no discriminación filiatoria. O sea, cualquiera de las fuentes filiatorias van a tener los mismos efectos. ¿Cuál es el fundamento de este proceso evolutivo que ha tenido la filiación? De estar, primero, de no tocarla, de que solo lo que nacido dentro del matrimonio era lo que se presumía legalmente como un estado filiatorio, y esto no se tocaba de ninguna forma, hasta que empezaron las transformaciones en las relaciones familiares. ¿Y por qué empezaron las transformaciones en las relaciones familiares? Cuando los principios de igualdad, de no discriminación, de democratización de los vínculos, fueron construyendo paulatinamente nuevas formas familiares de las que ya hemos hablado en todas las clases. Entonces, donde hay un quiebre democrático de las rupturas, es una ruptura conceptual, ¿no? De estos conceptos cerrados, donde solo la afiliación se podía dar de un modo específico que estaba establecido por la norma, ahí es cuando se complejiza y se abren el estado filiatorio en todas las ramas que ustedes hoy tienen que saber. ¿Por qué? Porque hoy tenemos las técnicas de reproducción humana asistida, porque hoy tenemos una situación no discriminatoria en función del sexo de la pareja parental,
porque tendemos a los modelos pluriparentales, entonces por eso nosotros estamos hablando siempre del derecho de las familias, también en materia filiatoria, el tema de la certeza de la sangre, y del valor el valor de la verdad, que si bien la verdad es un razonamiento filosófico, tienen esto, y yo tengo una sentencia a la que le había puesto justamente el valor de la verdad, que ahora después se las voy a comentar, no me quiero olvidar, que ha dejado la experiencia, ¿no?, del tribunal de juzgado en los hechos concretos, donde la norma se pone a prueba. Bueno, en todo momento a mí me gusta que ustedes tengan una idea que no acompañe sesgadamente, vamos a hablar de afiliación, y la afiliación sale como un repollo, no, viene de un repollo, pero después de haber trabajado todo una huerta, de que se produjo todo un proceso histórico, y que ese proceso histórico determinó entonces una flexibilidad también en la afiliación. Y esto se da en nuestro ordenamiento jurídico, que yo ya les había mencionado, con la ley 23.264, una famosa diputada radical, Florentina Gómez Miranda, que llevó adelante el dictado de la ley 23.264, que equiparaba la filiación matrimonial y extramatrimonial y la adopción plena. En 1984, recién en 1984, el Estado argentino había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que en el artículo 17.5, apartado 5, preveía que no debían existir diferencias entre los hijos independientemente de la fuente filiatoria. Artículo 17 de la Convención de Derechos Humanos, ratificada por el Estado argentino en 1984. En el año 2010, bueno, fue aquella cuestión, aquella situación que vivimos dentro de lo que es la democratización de los vínculos. Estaba la unión civil que nosotros habíamos colaborado en el Congreso Mundial de Derecho de Familia con una ponencia que traía de Alberta, Canadá, y de San Francisco, lo que era la unión civil de las parejas homosexuales como una forma familiar, y la doctora Ballmaster en aquel momento había realizado una ponencia sobre el estado filiatorio, justamente sobre la adopción de personas del mismo sexo. Dos posturas totalmente contrarias en la doctrina: la postura más conservadora, que llegó a decir que únicamente se le podía permitir la adopción a personas homosexuales si se trataba a su vez de personas con discapacidad. Eso lo decía la doctrina, para después llegar a una comunión, digamos, evolutiva en relación a la armonización del derecho, al principio de no discriminación e igualdad, en la ley 26.618 de matrimonio igualitario. Esto es lo que hizo que se eliminara modificando el Código Civil derogado, la diferenciación entre padre y madre para referir progenitores, ¿no? Cualquiera sea el sexo, respetando entonces estas leyes como la 26.618. El Código Civil y Comercial de la Nación, como tantas veces ya les he dicho, incorpora las técnicas de reproducción humana asistida y regula en forma particular cada una de las fuentes filiares para tener una característica propia de una adecuación de la legislación interna a los estándares internacionales. Recuerden que los principios de que esto pasara es democratización de los vínculos, o sea, democratización de la familia, nuevas formas familiares, diversidad, pluralidad y tolerancia.
hay una tolerancia, que lo van a estudiar seguro cuando hagan un doctorado en la filosofía, que no es la tolerancia que nosotros tenemos entendido como en el término, sino que es este proceso de contrastar los paradigmas y que finalmente se prende como principio. Entonces, acá hablamos en todo momento hablamos a raíz de todo este paradigma, de progenitores. ¿Cuáles son los principios constitucionales que llevan a la filiación? Ustedes ya lo han visto, lo vuelven a ver ahora conmigo, que es el interés superior del niño, niña, adolescente, que hay que definir el superior interés. El superior interés, usted lo tiene en el artículo 3, ojo que esto es muy importante, no descuiden el aspecto constitucional, no lo podemos descuidar, ustedes tienen que conocer las convenciones más esenciales que nos gobiernan y a donde tenemos, desde donde baja todo nuestro derecho. La Convención de los Derechos del Niño es una de ellas. Este artículo 3 solo conforma una directriz. Esa directriz, ahora después vamos a leer un poquito el artículo, esas directrices solo se armonizan si uno ve el conjunto de derechos que la Convención de los Derechos del Niño trae. En materia filiatoria tenemos el artículo 7 y 8, que ahora lo vamos a leer tal cual lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Pero entonces, un principio constitucional es el interés superior. El principio de igualdad, que es el tratamiento igualitario de los hijos sin discriminación. Ustedes saben que venimos de sacrílegos incestuosos y adulterinos, después de naturales y matrimoniales, después de matrimoniales y extramatrimoniales, que aún perdura, pero que desde el tratamiento y los efectos filiatorios prevalece el principio de igualdad. El derecho a la identidad, que nosotros hemos hecho referencia y que volvemos a hacer referencia en esta clase, que es el artículo 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño, la protección integral de la familia, del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que pasamos de un derecho de familia, de un derecho de las familias, valores que son valores universales, que hoy llevan a este mundo de diversidad, donde la filiación es una muestra de esta diversidad, donde está la verdad, la autonomía personal, la igualdad, la solidaridad, programas o tutelas especiales para grupos vulnerables, y hay que entender qué quiere decir vulnerabilidad. Por ejemplo, con salud se confunde mucho la salud con lo vulnerable. Lo vulnerable es el menoscabo que tiene aquella persona para el goce o el acceso al ejercicio de derechos. Entonces, esos son los que forman los colectivos vulnerables. Y por eso todas las minorías, en general, están caracterizadas por esa vulnerabilidad. Pero no hay que confundir el derecho en sí mismo con el carácter de vulnerabilidad. No es lo mismo. O sea, no por ser una persona con discapacidad, por ejemplo, o no por ser una persona que tiene un estado filiatorio diferente, o en diferente no, hoy es igual, pero que se consideraba socialmente antes diferente, como muchas veces pasó con la adopción. Miren, yo en algún momento tuve un caso donde no voy a mencionar la calidad de la persona porque era una funcionaria de altísimo rango, que era madre de un niño que había sido adoptado pero que tenía problemas de consumo. Y para que yo viera que ella no tenía la responsabilidad que podía tener cualquier otra persona, una madre, me trajo la sentencia de adopción. O sea, esa discriminación, esa terrible discriminación, es mucho más profunda, y es lo que por suerte ustedes hoy van a tener otra apertura, otra posibilidad, porque acá estamos hablando de estos valores, ¿no? Del valor de la verdad, de la diversidad,
de la igualdad en términos de que la ley reconoce estos principios constitucionales que en definitiva hace el derecho a vivir y en un mismo pie de igualdad a todas las personas. La centralización de la persona humana justamente está dada por el artículo 5 de la Convención de Derechos Humanos, principio de integridad, el artículo 3 del derecho a la personalidad jurídica, todo está ligado con la afiliación, y la igualdad y la no discriminación, la libertad y la autonomía, que además es un principio constitucional. Si tenemos que ir al derecho a la identidad, y yo les quiero relacionar para que ustedes lo estudien, para que lo lean, les decía el superior interés. Ha habido arbitrariedades muy grandes, en materia filiatoria también, que yo les tiro pregunta. Por ejemplo, yo tuve un caso donde una impugnación de paternidad se la realiza el padre legítimo, diríamos, como tal cual era la legitimación que otorgaba el 259 del Código Civil derogado, pero que obtuvo el material genético a partir de un profiláctico. Todas estas cuestiones son las que se mezclan en la vida real con lo que estamos hablando, ¿no? Del derecho, estábamos hablando del derecho a identidad de una persona. La sentencia después nunca determinó de otro modo porque el tema de la verdad y de la bronca y de la rabia se dio al sentimiento que existía por esa criatura que no podía ser imputada de ese modo. Hoy debe ser una persona hecha y derecha, pero en aquel momento fue algo sumamente difícil. Digo, estos son todo el abanico que puede traer, las cosas nunca son 2 más 2 es 4, las situaciones filiatorias, ¿no? Que uno, imagínense ustedes como abogadas o abogados que se les presente un caso así. Bueno, entonces eso solo lo podés medir a partir del interés superior. Y entonces ese interés superior está establecido en el artículo 3, que dice: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, tiene que haber una consideración primordial a que se atenderá siempre al interés superior del niño. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Y dice acá, en materia filiatoria, el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento. O sea, ojo, derecho a su identidad estática. Y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. Todo lo que ustedes estudian después, responsabilidad parental, dentro de ella el cuidado personal, el parentesco, los alimentos, todo lo que han estudiado después proviene de este artículo 3. Por eso lo tienen que conocer. Y en materia filiatoria es esencial. Ahí el 7 está estableciendo el derecho a estar registrado, el derecho a existir. Y el 8 dice el derecho a la identidad. Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluido la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley sin injerencia ilícita. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todo, los Estados partes tendrán que responder por esto. Hablamos la clase anterior del significado, que no voy a repetir, de lo que hace a la identidad dinámica. Entonces, 7 y 8 es base fundamental del estado filiatorio, de las acciones de filiación y de los efectos de estas mismas. Las normas procesales, ¿cuáles son las que gobiernan las normas procesales dentro de las acciones de filiación, ¿no? Que es nuestro tema? La tutela judicial efectiva. ¿Esto qué quiere decir?
lo mismo, el acceso a la justicia. El artículo 25 de la Convención de Derechos Humanos establece un recurso sencillo y rápido. El artículo 24 y el artículo 32 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires lo centralizan. Y los principios generales del derecho de la familia lo establecen. Tutela judicial efectiva, normas de Brasilia, Convención de Derechos Humanos, es lo que refiere al acceso a la verdad, sería, ¿no? Después vemos cómo es esa verdad y cuál es el marco que el Código Civil y Comercial le ha puesto. La inmediación, que eso lo tenemos en el 707 del Código Civil y Comercial, ¿no? El contacto directo que tiene que haber, yo les aseguro que si parte de mi vida está cambiada, tiene que ver con la aplicación de este principio de inmediación. Cuando tenía, les voy a contar, en materia de adopción, en un momento tenía una audiencia por una adopción de integración. Esa adopción de integración tenía a una chiquitita de 8 años, pero ya nosotras, en el Tribunal de Familia número 1 de Mar del Plata, teníamos la postura de que, más allá de que era de corta edad, tomar contacto personal. Entonces, ustedes ya han estudiado la adopción de integración, ¿no es cierto? Saben que es el cónyuge en este caso de la madre, que solicitaba la adopción de la hija de su cónyuge. El hecho es que habían tenido otra bebé y que nadie le había preguntado nada a esta nena del proceso del estado filiatorio posterior. Ella sabía solamente que su mamá se había casado y que lo quería muchísimo al marido de la madre, pero y se inicia un proceso de adopción e integración. Cuando llega a la audiencia, estaba la asesora, la abogada de ella, en ese momento no estaba el abogado del niño, y yo le pregunto si ella sabía por qué estaba ahí, para qué, y le cuento, le cuento lo que habían peticionado este matrimonio. Y ella, con 8 años, me dijo que lo quería pensar. Esto fue posible porque se suspendió el proceso y toda la familia tuvo que estar 1 año en terapia hasta que después se realizó todo el proceso de integración adoptivo, pero esto fue posible por el principio de inmediación. El cumplimiento de lo que es la oralidad, el contacto personal, la inmediación, y esta postura que hoy tienen, ¿no? Lo que implica, lo que nutre las normas procesales en estos procesos. El impulso procesal de oficio, por ejemplo, esto se ve mucho en la acción de impugnación, cuando no se activa y entonces es el propio juzgado de familia el que notifica o que lleva el impulso de oficio al proceso, y la reserva que tiene que tener, donde únicamente las partes son los que conocen este proceso. Denle bolilla al proceso de familia, es importante, es el marco de seguridad donde los derechos se ejercen, así que y en estos temas filiatorios con muchísima todavía más importancia. La prueba se flexibiliza y hay algunos otros principios que se concentran, yo no los quiero ahora llenar con eso porque no es mi tema, y siempre, aun cuando se trate en materia filiatoria, siempre tiene que haber una diligencia procesal que esté digamos, ofreciéndose a las partes. Bueno, ¿qué son las acciones de filiación? Después de todo lo que ustedes han estudiado ya, ¿qué tienden a lograr? Tienden a lograr un emplazamiento o desplazamiento del estado filiatorio, ¿no es cierto? Ya sea la reclamación, por ejemplo, de la filiación,
Ahora Maradona, que bueno, Maradona fue siempre, pero ahora después de su fallecimiento aún más, la reclamación por el estado de filiatorio, por el estado de hijo, y eso hay que probarlo. O el desplazamiento de un estado filial. Entonces, la acción de filiación se dirige a obtener un pronunciamiento judicial sobre un estado de familia que le corresponde a una persona. Los ejemplos son muchísimos, pero en la filiación post-mortem es como que más gráfico es que se da la situación. La finalidad, ¿cuál es? Es lograr un título de Estado. Para la persona puede tener motivaciones subjetivas, esa reclamación del estado de hijo, pero jurídicamente se trata de aniquilar un título de Estado falso o inválido. Por eso la acción de impugnación de filiación es destruir un título de Estado que es inválido. Crear un nuevo estado de familia, como puede ser con la adopción, con la declaración de la adopción. ¿Me siguen, no? ¿Vamos bien? Crear o modificar un estado que se gozaba. Pero en materia filiatoria, bueno, eso se daría con el divorcio, pero en materia filiatoria, entonces, con la reclamación de la filiación, con la impugnación de la filiación, es donde se ve la finalidad que tienen las acciones. ¿Cuáles son los caracteres? Es un acto personalísimo. O sea que es de absoluta inherencia personal. No puede ser ejercido por vía de subrogación, salvo que se haya producido la muerte en determinadas condiciones de aquel que está legitimado para una acción y lo continúen los herederos. La otra característica que tienen las acciones de filiación es que acá campea el orden público. Entonces están los principios del orden público. Hay irrenunciabilidad, no se puede renunciar a ese derecho, y es imprescriptible para el protagonista, y el protagonista es el exige serial, ¿no? Digamos, aquel que es protagonista a su vez del estado filiatorio, con la excepcionalidad de que esa legitimación puede estar ampliada a uno de los progenitores o a terceros, a los herederos. Entonces, la imprescriptibilidad involucra un plazo de caducidad, que es todos los plazos de caducidad fueron modificados. Siempre los plazos de caducidad que estaban dados, por ejemplo, para la legitimación del padre, como establecía el código derogado, era de 2 años. Bueno, todos los plazos son de 1 año, así que usted ahí no le van a errar, porque todos los plazos se han transformado a 1 año. Y es la extinción del derecho por omisión del ejercicio. Si yo conozco la situación y omito la acción, bueno, entonces ahí provoco la caducidad de la misma, ¿no? Entonces es un modo de extinción, como sabemos, por el transcurso del tiempo y por el acaecimiento de determinados hechos. ¿Quién fija la competencia y quién es el juez competente? ¿Quién va a atender? Por supuesto que es una materia inherente a los juzgados de familia, por la especialidad, y hay que defender muchísimo la especialidad del derecho de familia. La competencia es para el mayor de edad que interpone la acción, es ante el juez del domicilio del demandado, como son las acciones, por obra del artículo 720 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y si se trata de una persona que es menor de edad,
será ante el juez del lugar donde que sea su centro de vida, como es la regla de oro en materia de competencia para niños, niñas y adolescentes. O del domicilio del demandado a elección del actor. ¿Qué artículo es este? Artículo 581. ¿Qué particularidad tiene, para seguir con las cuestiones procesales, la cosa juzgada? Que la cosa juzgada puede reverse. O sea, que no, que las sentencias firmes pueden reverse en función y en principio de la verdad real y de la certeza de la sangre, sobre todo en aquellos casos donde no se realizó la prueba de ADN, porque piensen que es imprescriptible. Y contaba un camarista de Mar del Plata, de la Cámara Civil, que antes, por el proceso anterior de filiación, donde no estaban las pruebas, nosotros venimos, mi camada, digamos, tanto en la Defensoría, después como en el tribunal o en el juzgado, venimos con las pruebas de histocompatibilidad. Nosotros, pero antes se tenían desde el retrato hablado. Cuando yo hice la especialización de Derecho de Familia, había colegas míos en la provincia del Chaco que tenían como pericia en la prueba filiatoria el retrato hablado. Ustedes imagínense lo que es eso, la distancia que puede haber a esa verdad real que se quiere obtener. Bueno, las condiciones. En el momento en que era un proceso ordinario que tramitaba ante los juzgados civiles, entonces llevaba todo el proceso tal cual lo indica el Código de Procedimiento Civil. Y por tanto se daba el tiempo para ofrecer la prueba, pero después cuando llegaba el momento de producir esa prueba, desistía de toda la prueba la parte que no quería, digamos, el alegado. De ese modo nunca se llegaba a la verdad real. Esto se terminó cuando aparece la 23511, de la que hablamos en la clase anterior, y las pruebas biológicas, y especialmente con la reforma de la 23515, se establece que filiatoriamente el valor de las pruebas biológicas. Hoy no tiene ninguna discusión, porque en los procesos de filiación tampoco es la única prueba la prueba biológica. Es la más importante, pero no es la única. Y entonces la amplitud de la prueba y la flexibilidad de la prueba es la que se muestra en los procesos de filiación. Esa prueba puede ser ofrecida por las propias partes o puede ser ordenada de oficio también, justamente en aplicación del principio de oficiosidad. Las situaciones que se pueden generar y se han generado son muchísimas, porque lo que se busca es una verdad real y certera. Yo les quiero comentar, porque ustedes tienen la madurez y la edad y el momento en el derecho como para poder entenderlo, las situaciones que se pueden presentar. En un momento, yo había actuado mucho en la defensa, por lo tanto tenía como mucha experiencia de audiencias y de situaciones en la adopción sobre todo, y como jueza me toca una adopción de integración que, para evitar pasar por las acciones filiatorias y para no tener que, digamos, para buscar la trampa en el proceso, que siempre hubo una parte donde se buscaba la trampa, se presenta un matrimonio donde el señor dice que él se había separado de su cónyuge y que en el tiempo de la separación había tenido una relación con otra persona que era de otra provincia, y que de esa unión había nacido una hija propia
de la que traía la partida de nacimiento. Y entonces su esposa después, el relato era que se habían separado y que se había vuelto a unir con su cónyuge, y entonces su cónyuge pedía la adopción de integración de la hija del cónyuge. ¿Se entiende cómo venía la relación? Cuando tengo la audiencia, la presencial, me doy cuenta, hubo algo que no me gustó, ¿no? De uno del olfato que se tiene de la experiencia, y pedí que tener una audiencia con la madre biológica, la supuesta persona con la que se había tenido una relación. Y cuando la veo, era una persona totalmente vulnerable, era de una provincia muy, muy pobre, donde ella me pedía, por favor, cuando se vio el descubierto, que no le fuera que no fuera a llevar las cosas para atrás, porque ella tenía otros hijos y no tenían para comer. Y ahí entonces comenzó otro proceso. Y un proceso que para una jueza era muy difícil de llevar adelante porque los años habían pasado, esa criatura tenía posesión de Estado, o sea, su familia era esa, y por otro lado, lo que yo les decía a esta pareja era que me acompañaran, que yo los acompañaba, no que me acompañaran a mí, que yo los acompañaba a ellos como responsable de ese juzgado, a obtener, a que la nena viviera en la verdad real. Esta verdad real que se busca a través de una prueba biológica, pero que también hay una verdad real que tiene que ver con la vida. Porque él se negó a hacer la prueba biológica. Digo, el abanico, ¿no? Les muestro del valor de la prueba biológica. Y de hecho, bueno, yo me retiré como jueza y esa sentencia había llegado a la Cámara y yo justamente hacía todo un análisis respecto del valor de la verdad. Porque la cuestión acá es si la verdad biológica está por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otro interés, cuando se habla del interés del niño. Y muchas veces hay que tener una relación de proporcionalidad y en las acciones de filiación uno se encuentra con estas situaciones donde está involucrado lo humano y donde está involucrado lo económico, incluso lo social. Digamos, siempre detrás de una acción de filiación hay una historia. Por eso que decirles a ustedes, estos son los requisitos, esta es la prueba, y que ustedes así vayan como por el numerito solo, la verdad es que no sirve de mucho, porque después cuando estén en la profesión se van a encontrar con la vida, y la vida tiene estas cosas. Pero lo importante hoy, para que ustedes volvamos sobre los requisitos y sobre la valoración de la prueba, la prueba genética que está en el artículo 579, 580, tiene su antecedente en la 23.511, en la ley 23.511, y nosotros hemos hablado del valor de la negativa a realizarse esa prueba. Podemos continuar entonces, aunque volvamos a la negativa después, pero en este momento a las acciones de filiación tal cual están puestas hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación. Tenemos la reclamación y la impugnación, ¿no? Como les habías dicho. Primero, las acciones no se extinguen ni por prescripción ni por renuncia. Como dijimos, son irrenunciables y son imprescriptibles, orden público. No son admisibles las demandas de impugnación de filiación de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida. ¿Por qué razón? Cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre. Recuerden, voluntad procreacional sustituye. Entonces, no es admisible una demanda de impugnación de filiación para conocer o para desplazar la verdad biológica, por ejemplo. Si se reclama
una afiliación que importa dejar sin efecto otra anteriormente establecida, ¿qué se debe hacer? Debe, previa o simultáneamente, ejercerse la acción de impugnación, porque lo que nos pasaba mucho en el tribunal y en el juzgado es que las personas se acuerdan. Es decir, bueno, es verdad, yo no soy el progenitor de esta criatura, y entonces tenemos un acuerdo y directamente el otro reclama la afiliación y entonces se pretendían hacer acuerdo. No. El principio binario que establece nuestro Código Civil y Comercial, el artículo 559 y 578, establece que para reclamar una afiliación, para dejar sin efecto una, es imprescindible que simultáneamente y necesariamente tiene que ejercerse la acción de impugnación. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es la regla general del doble vínculo filial. Bueno, nosotros a través de las acciones, de los casos que han habido en Mar del Plata y en otros lugares, tenemos la triple filiación, pero el código no se ha movido de la regla general del doble vínculo filial. Por lo tanto, si uno quiere reclamar un estado filiatorio, tiene que impugnar el otro. Una vez que esté desglosado, recién puede haber una sentencia de filiatoria respecto del estado que se reclama. El 579 vuelve sobre la prueba biológica para comprobar o no la existencia del vínculo biológico. Esto procesalmente, lo voy a decir porque el contenido ya lo hemos analizado en la clase anterior. Esta apertura de incluir todas clases de pruebas, incluida la genética, trajo en su momento una vorágine por el valor de la verdad real, de compulsivamente hacerse los estudios de ADN. Antes, como les digo, eran los de histocompatibilidad genética, que fueron los que tanto ayudaron en el banco de datos en épocas del abuelismo, porque por la histocompatibilidad que tenían los tipos filiatorios y sobre todo mitocondriales, se podía asegurar en un porcentaje del 99,9% el estado de filiación, y eso se dio con el abuelismo. Bueno, es todo una cuestión dentro de lo que es la bioética sumamente interesante, de lo que es la genética, es sumamente interesante, que como les dije, nació acá en Argentina. Una vez que esto corrió, que ya aparece la prueba de ADN como la regular, como la prueba ordinaria, donde se toman todos los recaudos para su desarrollo, esto se realiza siempre de manera, la seguridad y por el principio de gratuidad de la justicia de familia en las asesorías periciales, con un cuidado extremo en razón de la extracción y el análisis. De todos los años en que fui jueza, una sola vez la oficina pericial se equivocó y por suerte pudieron reparar el error y avisarme que se habían equivocado en la prueba de ADN, y yo ya estaba por sacar la sentencia desplazando esa reclamación cuando efectivamente tenía el porcentaje requerido. Las otras cuestiones que plantea ella también, como ustedes no se olviden, ¿qué significa la inherencia personal? Es intuite persona, es decir, solo la persona puede, acá hay invasión del propio cuerpo, afecta al derecho a la integridad, afecta a la personalidad, afecta a la subjetividad de una persona, y entonces hubo jurisprudencia encontrada respecto de
si esta prueba biológica podía ser compulsiva. La Corte, hasta que para muchos sí, y entonces se ordenaba, independientemente de que la persona no se prestara a la prueba, se ordenaba la realización de la prueba, en muchos casos. Hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Vázquez Ferra, dio lugar a una querella que fuera promovida por la madre de una mujer desaparecida en el año 77. En ese momento la mujer estaba embarazada. La peticionante alegó que su hija había sido privada ilegalmente de su libertad en el centro de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, como tantas otras, y que ahí había dado a luz a su nieta, la que había sido entregada a Policarpio Vázquez, quien en ese momento se desempeñaba en la base naval de submarinos de Mar del Plata, y que inscribió a esa chica. Lamentablemente los datos sensibles se publicaron todos, por eso los estoy repitiendo, pero estamos afectando, la verdad, derechos justamente personalísimos al mencionar, pero el caso se conoce como el caso Vázquez, y fue inscrita en el registro civil como hija de la pareja matrimonial. Cuando el movimiento de madres ubica a estas chicas, y que si bien existía la posibilidad cierta de que esta mujer hubiera sido sustraída en la época del gobierno militar, cuando a ella se la convoca a la pericia de ADN, se niega a su realización. Y no deseaba saber, no le importaba, no deseaba saber si sus padres eran biológicos o no. No quería saberlo, se negó. Lo mismo pasó con Felipe, ay, ¿cómo es el apellido del diario? Los del diario Clarín, ay, no me acuerdo ahora el apellido de los dos hermanos que también se negaron terminantemente a la prueba. Pero en el caso Vázquez, la Corte determinó que tratándose de una prueba que debía realizarse no sobre el imputado del delito, sino sobre la víctima, tenía que prevalecer el deseo y no podía invadirse su privacidad. Eso para parte de la Corte. Belucio y López argumentaban que existían normas procesales penales que impedían admitir denuncias contra parientes. Entonces, que si los procesados hubieran sido sus verdaderos padres, la ley procesal autorizaría a esta chica a negarse a declarar y a prestar colaboración para incriminarlo. O sea, en definitiva, que forzaba el artículo 19 de la Constitución Nacional. A partir del caso Vázquez es que se comenzó a que la prueba biológica pudiera ser no cruenta, no invasiva, que se puede hacer con un cabello o con resto de material genético que puede quedar en una almohada, en un cepillo de dientes, sin afectar la integridad, y que no hubiera entonces esa discusión. La discusión doctrinaria y filosófica y derecho es muchísimo más, más profunda que esto. Lo cierto es que en materia de los juicios de filiación, de las acciones de reclamación de filiación, en general no hay las resistencias son porque simplemente no, aún sabiendo, no se quiere reconocer al hijo, o por cuestiones muy personales, pero en general el trabajo que hacen los juzgados de familia lleva a las partes a la mejor autocomposición en el sentido de su realización.
Entonces, estamos ante las acciones de reclamación de filiación. ¿Quién es el legitimado activo? Hijo o hija, ¿no? ¿Quién es el legitimado pasivo o la legitimada pasiva? Y entonces, ahí hay que diferenciar si se trata de una afiliación matrimonial o si se trata de una afiliación extramatrimonial. Si es una afiliación matrimonial, la acción va contra ambos, hacen un litis consorcio pasivo. Y si es una afiliación matrimonial, contra quien considere que son sus progenitores. En ambos casos, si están fallecidos, va contra los herederos. La acción es imprescriptible, como dijimos, para el hijo. Y para los restantes existe el plazo de caducidad del que les hice referencia. En el caso del hijo, la imprescriptibilidad del hijo, los herederos del hijo pueden continuar la acción. Estudienlo bien porque siempre se confunden. Los herederos pueden continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiera muerto en la menor edad o siendo, dice la norma, lamentablemente, persona incapaz o siendo persona incapaz. Si el hijo fallece antes de transcurrir un año computado desde que alcanzó la mayor edad o su plena capacidad o durante el primer año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción le corresponde a sus herederos por todo el tiempo que falta para completar esos plazos. Es decir, desde que alcanzó la mayoría o la plena capacidad, o durante el primer año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se funda la demanda. La acción la pueden tomar los herederos por todo el tiempo que falte para completar el plazo. ¿Cuál es la reclamación de filiación que solo es materna? Esto también tiene historia. En el código derogado, el famoso 255, en su momento fue una revolución ese artículo, porque permitía, y permite hoy también, por el artículo 583, la intervención del Estado a través del registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y del Ministerio Público, es decir, las asesorías de menores. Yo quiero decir que estoy absolutamente en contra que se llamen asesorías de menores, que mantengamos un sistema tutelar todavía en las instituciones, que hoy se deben hacer los ajustes razonables para que no se denominen así, pero bueno, desgraciadamente la reforma todavía no afectó a las estructuras institucionales y entonces se les denomina todavía asesores de menores, como todavía tenemos la figura de las curatelas en materia de discapacidad. Pero bueno, salvado esto, sí es cierto que la representación hoy ajustada al paradigma de la reforma que tienen los asesores, que son los abogados, podemos decir, tanto de derecho como de la persona niña, y que los representa. Entonces, en el código anterior, cuando en el 255 existía el nacimiento de un niño o niña inscrito solo por filiación materna, la madre podía optar, no era una obligación, iniciar una acción o solicitar al Ministerio Público para que iniciara una acción de determinación de la paternidad en relación al presunto padre. Esto hacía que fuera, primero, vulnerando el derecho de la persona niña o niño, porque como persona sujeto de derecho, independientemente de que requiera representación, es la persona la que tiene el derecho a iniciar la acción. El 583 de la reforma vino a dar solución a todo esto y entonces establece específicamente que la reclamación en los supuestos de filiación en los que está determinada solo la maternidad
En todos los casos en que aparezca un niño o una niña solo con filiación materna, el registro civil le tiene que comunicar al Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que citar a la madre para que la madre le suministre, ya no es a elección de la madre, para que la madre suministre los datos del presunto padre y toda información que contribuya a individualizar su paradero. Esto también está ligado a ese principio general del derecho a la verdad y al principio de identidad, ¿no? El artículo 7, también el artículo 8, pero específicamente el artículo 7. La declaración sobre la identidad del presunto padre se debe hacer bajo juramento, se le hace saber a la madre las consecuencias si ésta dijera una manifestación o datos falsos. Antes de remitir la comunicación al Ministerio Público, se la debe citar y se le debe informar sobre todos los derechos que tiene el niño o niña y los deberes de realización de los derechos en relación a ese niño o niña por su deber materno. Cumplida esta etapa, se remite al Ministerio Público para que inicie la acción correspondiente de reclamación. Entonces, ahí tenemos las acciones de reclamación, ¿no? Las acciones de impugnación de la afiliación. Estas tienden no a emplazar, sino a lograr un desplazamiento de Estado. ¿Están dispuestas en qué artículos? Están dispuestas en el 583 al 593. La impugnación de la maternidad, la menos frecuente, yo creo que en tantos años, no sé si tuve alguna, me parece que sí, que he tenido una, dos por sustitución de Estado, pero no es frecuente que ver en los tribunales, en la justicia. La impugnación de la maternidad, ¿por qué se da? Por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo. Entonces, esto se mezcla mucho con toda la oscuridad que hubo en los procesos adoptivos, en las guardas, y en toda una historia oscura que desgraciadamente ha tenido a niñas y a niños en esta situación. Pero básicamente estaba vinculado a esa coyuntura de estos procesos poco no claros y hasta por fuera de la ley. Entonces, la impugnación se da, vuelvo a repetir, por considerar que la mujer madre del hijo no es tal, el legitimado activo va a ser el hijo en todo tiempo, la propia madre, o él o la cónyuge, o un tercero que invoque interés legítimo. La amplitud que se le otorga a la impugnación de la maternidad. La caducidad que tiene esto, por supuesto que va a ser de un año, como todas las acciones, o desde el conocimiento de la sustitución de Estado o de la incertidumbre de la identidad. Hay casos donde, por ejemplo, una abuela ha inscrito como propio a su nieto. Estoy acordándome de casos. Y esto es, por supuesto, una sustitución de Estado, que antes de la reforma en el Código Penal del delito de sustitución, y justamente como consecuencia de la historia nuestra en relación a los niños desaparecidos y al proceso posterior al año 84, no se consideraba la gravedad de lo que significaba. Recién con el advenimiento y con la reforma del código posterior al advenimiento de la democracia del 83, es cuando se ubica esta situación delictual de la sustitución de Estado o del estado de incertidumbre.
y entonces en materia civil, en materia no civil, sino en materia de familia, con toda claridad se expresa. Y el código en su reforma ya no deja duda, ¿no? Por supuesto, esta acción tampoco procede en las técnicas de reproducción humana asistida si ha habido voluntad procreacional, o sea, la existencia del consentimiento informado. Hay otras acciones para el cuadrito que ustedes se van a hacer para estudiar, que es la impugnación de la filiación presumida por la ley. Ustedes saben que la ley presume los hijos habidos dentro del matrimonio a aquellos que nacieron durante el matrimonio o dentro de los 365 días posteriores a la interposición de la demanda, o a la separación de hecho o a la muerte. Así que todos los hijos nacidos dentro de esa presunción se consideran matrimoniales. Para romper esa presunción se requiere de la acción de impugnación. La legitimación está dada por el hijo, por la madre o por un tercero que tenga interés legítimo. La caducidad siempre del año, es imprescriptible para el hijo. La inscripción del nacimiento es de un año desde, el plazo de caducidad se toma desde que se tuvo conocimiento o desde la inscripción del nacimiento. Acá es válido todo tipo de prueba y no es suficiente la declaración de quien ha parido al niño o niña que sea el sujeto activo de esta acción. Tampoco procede en las técnicas de fecundación humana asistida. En relación a la acción de negación de filiación presumida por la ley, él o la cónyuge de la mujer que da a luz puede negar judicialmente el vínculo filial del hijo nacido dentro de los plazos establecidos por la ley, o sea, dentro de los 180 días siguientes, porque esta es la presumida, ¿no? La acción de negación de filiación presumida, no la preventiva. Dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. Es decir, bueno, yo me caso, pero yo no tengo nada que ver con esto. La acción caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento de esa criatura o desde que se tuvo conocimiento y se dejó que transcurra el plazo establecido por el código, como para poder decir que ese hijo o hija no podía ser hijo o hija de esa persona. Si se prueba que él o la cónyuge tenía conocimiento del embarazo de la mujer al tiempo de la celebración del matrimonio o hubo posesión de estado de hijo, la negación, lógicamente, ahí hacete cargo, la negación va a ser desestimada. Lo que le queda en este caso, en la acción presumida, en esta situación, le quedará en todo caso posible la acción de impugnación de filiación, ¿no? La abierta, digamos, la que antes se llamaba rigurosa. Y lo que yo les quería decir, bueno, ahora después les digo cuando toque. Esta disposición que establece la acción de negación de filiación presumida no se va a aplicar a las técnicas de reproducción humana asistida cuando ha mediado consentimiento. La impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley es la que aún antes del nacimiento del hijo, o él o la cónyuge pueden impugnar preventivamente la filiación de la persona por nacer. Es muy raro que esto pase. Yo no me ha tocado nunca, no conozco, la verdad, pero está previsto y se otorga derecho para impugnar preventivamente la filiación de la persona por nacer. Esto quiere decir que la propia madre puede impugnar la filiación
esa persona por nacer, y por cualquier tercero que invoque un interés legítimo. La inscripción que se haga del nacimiento no va a ser presumir la afiliación del cónyuge de quien da luz si la acción es acogida. Esta disposición no se va a aplicar tampoco en los supuestos de fertilización humana asistida. En cuanto a la impugnación de reconocimiento extramatrimonial, en cuanto a las acciones de impugnación de filiación, la impugnación de reconocimiento extramatrimonial y matrimonial, el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, ¿por quién puede ser impugnado? Por el hijo, por supuesto, en todo tiempo, imprescriptible, y por los terceros que invoquen un interés legítimo. Esa es la legitimación activa. El hijo puede impugnar reconocimiento, como dije, en todo tiempo. Los demás van a tener siempre el plazo de caducidad de 1 año, ya sea una vez conocido el acto de reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño o niña podría no ser su hijo o hija. Esto tampoco se aplica en las técnicas de reproducción humana asistida cuando haya mediado consentimiento, con independencia de quién haya sido tenido los gametos. En la impugnación matrimonial ha habido una modificación muy importante, porque hoy está abierta, como les dije, a la acción de impugnación matrimonial, en la legitimación activa al hijo en todo tiempo, y la discusión era si en el Código de Drogados se le daba solo al padre reconociente, al padre que había reconocido, al padre matrimonial, y entonces no la tenía o se discutía si la tenía la cónyuge en un litisconsorcio pasivo, y no la tenía el padre biológico, hasta que algunos fallos, un fallo de Córdoba del 2012, anteriormente en el 2006, nosotros humildemente en el 2009 también, la doctora Kauermacher de Carlucci sacó un fallo en Mendoza, donde específicamente otorgaba por los principios que hacen el derecho al conocimiento del origen, a todo lo que hemos argumentado, la flexibilidad, la democratización de los vínculos familiares, el principio de igualdad y no discriminación y de verdad, que el padre biológico tuviera legitimación en la acción. Posteriormente se dejó de manera ecléctica y discrecional que los jueces y juezas puedan establecer la legitimación del padre biológico en la acción de impugnación de la filiación. Las pruebas, el principio general es como les he dicho para todas, y me estoy fijando a ver si hay alguna cuestión que no les haya dicho respecto de alguna cosa. No, creo que están todas las acciones. Lo que yo les recomiendo, y yo tengo hecho acá, no sé si tienen subido en materia de filiación los PowerPoint. Si no, yo le puedo pasar el resumen de lo que tengo y el PowerPoint para que ustedes tengan acceso así de manera concreta. Estos son los requisitos y esto es lo que se requiere en cada una de las acciones. Y ustedes saben también, que no lo hemos hablado, sí lo mencioné, valor que tiene la posesión de Estado por el artículo 584,
cuando vale como reconocimiento y el valor que tiene en las pruebas, en las acciones de filiación. Sobre todo para la acción de reclamación de filiación, ¿no es cierto? Cuando se reclama la filiación y hay un fallo de Entre Ríos que justamente refiere muy bien el valor de la posesión de Estado, cuando hay en simultáneo una acción de impugnación de filiación y una acción de reclamación de ese mismo estado filiatorio. Y es el hijo quien se presenta y reclama, diciendo que porque los padres habían desistido de iniciar la acción, y es él el que se presenta para obtener su verdad real, diciendo que la prueba mayor era que los padres biológicos vivían juntos después que el padre que lo había reconocido a él como hijo legítimo matrimonial había desistido de la acción en cuanto al ejercicio mismo de la acción. Bueno, hasta acá llego. Cualquier Una consulta. duda me dices. Sí. Un ejemplo, ¿cómo sería la nulidad de reconocimiento? La nulidad de reconocimiento es cuando el acto jurídico de reconocimiento, ustedes ya estudiaron el reconocimiento, ¿no es cierto? El reconocimiento es un acto jurídico unilateral, es irretroactivo, es voluntario, pero es un acto jurídico formal. Entonces, si en ese acto jurídico puede darse de dos maneras, o por vicio de consentimiento, o por la formalidad del acto. Y entonces ahí es procedente la acción de nulidad. ¿Mm? Gracias, profe. No, háganse un cuadrito con... ahora no hay tanto problema, son muchas las acciones, pero las acciones son muy simples. Los plazos de caducidad los tienen simplificados, la prueba también. Estúdiense bien el valor de la prueba genética y los antecedentes, y por supuesto esto de los principios generales que son los que hacen que la afiliación tenga la fortaleza que tiene. Bueno, muchísima suerte, y estamos en contacto. Sí. ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo? Sí, cómo no. Tengo la siguiente duda. Supongamos un caso de filiación de una persona mayor de edad, ¿no? Que una persona mayor de edad, con una persona mayor de edad, que alguien haga un reclamo de filiación. Esa persona se niega, un poco tiene que ver con lo que usted comentó. Esa persona se niega y dice, no, yo así como estoy bien. Sí. Ahora, ¿Pero quién se niega? ¿El legitimado activo de reclamar la afiliación? No. El alegado. El alegado. ¿Perdón? Digamos, el padre alegado se niega. No. No entiendo quién es el que se niega. Claro. Yo reclamo una afiliación a un señor A. Este señor A se niega. Dice, no, yo en mi familia, así como estoy bien, no me interesa saber de dónde vengo, si es verdad o no es verdad que mis padres son mis padres biológicos. El caso Vázquez. El caso Vázquez, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa ahí? Hay un conflicto porque yo estoy atacando un atributo personal, un atributo personalísimo, como por ejemplo, creo que en el caso Vázquez le cambiaron el nombre a la chica. Entonces, ahí hay un conflicto. ¿Cómo es eso? Porque una cosa es el tema penal del caso Vázquez, que está bien que lo hagan quizás por un problema penal, por un problema que no tiene nada que ver con el de filiación. Pero una vez que detectaron quién era, de ahí a cambiarle el nombre,
me parece que es un avasallamiento, independientemente del tema penal. El tema penal corre por un lado separado. Esa es la Eh, duda a, a ver, estas y cuestiones traen siempre, a ver, hay una armonización, ¿no?, de jerárquica de las normas. O sea, ¿cuál es la norma que debería prevalecer? En un momento, por eso yo expliqué, les comenté este caso que tuve, que en realidad la prueba se obtiene de un profiláctico y no de otra manera, que también vulneraba derechos esenciales para ese niño. La disyuntiva que uno tenía era justamente la prelación normativa, que hacía que fuera un derecho u otro, porque muchas veces se afecta un derecho en salvaguardia del otro. De lo que depende es de la naturaleza de ese derecho. Lo que hizo la Corte, digamos, desde un punto de vista ideológico para muchas personas y cómo se venía llevando la jurisprudencia, el valor de la verdad biológica, eso también pasa en materia adoptiva, tiene más peso, el valor de la verdad como verdad misma, como la construcción de la propia subjetividad de la persona, tiene más valor que las cuestiones que hicieran a la negativa de esa persona y entonces de ahí poder avanzar. Pero la Corte ahí pegó un viraje y puso en juego lo que era la integridad de esta chica y su derecho, al ser un derecho inherente a ella, a negarse. Los costos uno puede decir, los costos los paga la sociedad, porque incluso podía provenir hasta de un delito esta situación, ¿no? Como pasó con los otros. Y uno de los argumentos de llevar adelante las acciones filiatorias en materia de hijos nacidos en cautiverio fue justamente la ilegitimidad de la apropiación inicial y por lo tanto de la identidad posterior. no, Pero como el tema penal queda a un costado, el tema penal es claro y no es discutible. Lo que pasa es que la chica, de alguna manera, pasó de víctima pasó de victimaria a víctima, porque le cambiaron el nombre con el apellido, creo. No sé cuántos años tenía, 20 años, 15 años, no sé. Entonces, es una violencia eso. Distinto sería que la justicia hubiera determinado su filiación y dejar esos datos personalísimos, no cambiarle el nombre, no, dejarlo y con los datos filiatorios sí seguir con el proceso penal. No sé si se puede separar eso, pero es lo que me parece a mí lógico. claro, eso a veces los procesos tienen un trasfondo que excede el propio contenido del proceso, ¿no? En el caso Vázquez se dio eso. Había todo un trasfondo político, un trasfondo de la propia jurisdicción, del más alto tribunal también, que condicionó, creo, de alguna manera el fallo como salió. Pero en términos, nosotros estamos para analizar derecho y el derecho afiliatorio, o sea, qué valor tiene hoy para el Estado argentino la afiliación de una persona. Y la garantía está dada en conocer la verdad real. Ahora, esa verdad real muchas veces cede, por eso yo les mencionaba, de un componente biológico socioafectivo, que es cuando la proporcionalidad y la razonabilidad del derecho entra también en materia biológica. Lo biológico por sobre la propia persona. Y entonces así hay fallos que uno esperaría, lo que me pasó con la sentencia que les comentaba de que el fiscal se opuso, y yo estaba totalmente convencida de que para esta nena lo mejor que le podía pasar era conocer la verdad
y amar a estos padres adoptivos. Yo los acompañaba en la adopción, incluso en una adopción plena, pero desde la verdad. Entonces, finalmente esto no sucedió, la sentencia de Cámara revirtió el fallo que yo había hecho en primera instancia. No tengo ahora los elementos para decirle cómo quedó. Lo que quiero decir que lo importante, me parece acá, frente a lo que es el ejercicio profesional, es la búsqueda efectiva de esta verdad biológica relacionada específicamente con la integridad de la persona, con la verdad de esta persona y con la constitución de esa persona. Después los procesos penales siempre van por un camino, y el derecho de familia muchas veces no tiene la misma mirada, casi nunca. Pero es un tema hermoso para poder discutirlo en otro plano, ¿no? Claro. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos ya para el parcial, me parece. ¿No? No tenemos otra clase. Así que bueno, les ofrezco lo que ya les ofrecí, cualquier cosa estamos en contacto, y si no, en el campus ustedes tendrán ahí todos los elementos. Les deseo muchísima suerte. Gracias, profe. Buena semana. Adiós.